Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestro día siempre acompañados por el Señor resucitado. Siempre estamos en este tercer domingo, ¿verdad? O tercera semana del tiempo de Pascua, de nuestra resurrección, de nuestro cambio, de nuestro nuevo chip. Alleva, venían de Yara Uerúa y Cueñan de Pete Kobe Prajú, te Kobe Poná. Y hoy también nosotros sabemos que y le enviamos también las felicitaciones y nuestras oraciones a nuestros amigos, hermanos argentinos que hoy celebran a Nuestra Señora de Luján. La palabra de Dios la tomamos de Hechos de los Apóstoles. Después de la muerte de Esteban se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Entonces, aquí ya vemos la muerte de Esteban. Esteban que entrega su vida, es el primero que entrega su vida como cristiano por una causa tan justa que es la causa de Jesús, la causa del cristianismo. Pero desde ese momento se desencadena una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Atentos. ¿Por qué? Porque tentaciones, problemas vamos a tener siempre. Pero ¿de quién eso va a depender? Y eso va a depender de nosotros. Nosotros vamos a poder luchar, vencer todo aquello que es negativo en la medida en que le tenemos a Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Dice, unos hombres piadosos enterraron a Esteban mientras ellos lloraban con gran pesar. Pero aquí viene el otro personaje. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia, iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres. Estamos comenzando a entrar en la escena en que Pablo comenzará a tener un protagonismo muy fuerte en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí se añade entonces el hecho, la acción del apóstol, es aquella de anunciar la palabra de Dios, pero sino que la palabra de Dios nos tiene que llevar ¿a qué cosa? A una humanización, a un servicio hacia las demás personas. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.